Muy buenas noches. Muchísimas gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros en esta jornada de trabajo. Sabemos de la importancia que tiene cada una de sus empresas para el desarrollo económico y social del Valle de Sula. Mi nombre es Ruth Caballero y estaré acompañándoles el día de hoy en esta jornada. Tenemos varios temas para desarrollar y traemos información que será de mucho interés para ustedes. Se encuentra con nosotros la licenciada Denia Lo, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo Empresarial. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a ver si apagamos los micrófonos. Mientras se van sumando los demás. Bueno, buenas noches. Gracias por conectarse. Quisiera dirigir unas palabras para ustedes esta noche. Les quiero comentar que Se Emprende y el CD MIPYME Valle de Sula nos hemos unido al proyecto de Honduras se levanta, precisamente unos meses antes de lo que fue el fenómeno ETA. Ya teníamos programado, ¿verdad?, el proyecto con talleres, y este proyecto quiero comentarles que incluye un fondo de capital semilla para 100 proyectos. Debido a que ocurrió, ¿verdad?, esta tragedia que nos ha afectado directamente a Valle de Sula, hemos estado trabajando en una reestructuración, ¿verdad?, para hacerlo más rápido, para hacer todo más ágil y para poder beneficiar a nuestras MIPYMES que han sido sobre todo afectadas por el fenómeno. Sé que en estos momentos muchos, ¿verdad?, no tenemos cabeza para estar pensando en talleres o en seminarios, pero quiero decirles que es muy importante para nosotros que se puedan mantener en contacto, ¿verdad?, a través del proyecto de liderazgo empresarial para que podamos beneficiarles, ¿verdad?, ya que tenemos estructurado todo este proyecto para poder ayudar a levantarles. Primero era por la pandemia del COVID-19, pero ahora vamos a enfocarlo también con los afectados de ETA. Entonces, vamos a tratar, ¿verdad?, la licenciada Ruth, al igual que Sergio y todos los colaboradores del CD MIPYME que están conectados esta noche, vamos a estar en contacto con ustedes y vamos a tratar de hacerlo bien práctico, ¿verdad? Porque definitivamente la parte financiera de sus negocios, ¿verdad?, tenemos que adecuarla a la realidad que estamos viviendo ahorita. Y de este modo también vamos a saber con cuánto capital ustedes necesitan para poder levantarse. El día de hoy, y yo les voy a estar compartiendo las fotografías en el chat, tuvimos una reunión con el viceministro Mario Cafati y con Crédito Solidario. Personalmente yo presenté una propuesta de apoyo para nuestras MIPYMES del CD MIPYME Valle de Sula y por supuesto otras MIPYMES que no están con nosotros, pero vamos a dar prioridad a las del proyecto. Por eso yo les pedía que no dejen de conectarse, ¿verdad?, esta noche. Están ustedes ya en nuestra base de datos y ahorita el principal, ¿verdad?, el principal objetivo que tenemos es de buscarles apoyo, ¿verdad?, de buscarles apoyo. Quiero decirles que este es nuestro primer taller, pero van a ser talleres bien prácticos, ¿verdad?, básicamente para que podamos trabajar sus modelos de negocio y sus finanzas de una forma rápida y proactiva para presentarlas al proyecto y de algún modo, ¿verdad?, vamos a poder adecuar el capital para poder apoyarles. Y también estamos gestionando, ¿verdad?, otros medios con otras organizaciones que puedan apoyarnos con capital semilla y capital de trabajo para empezar a levantar la economía de nuestra región del Valle de Sula. Entonces, para nosotros ustedes son la prioridad y los que no se pudieron conectar hoy no van a quedar fuera del programa. Vamos a seguir teniendo más talleres, más sesiones que se estarán anunciando en el chat. Pero hoy que ustedes están aquí, ¿verdad?, vamos a comenzar con ustedes y
como les repito, todo va a ser práctico. Entonces, gracias por responder el llamado. Y bueno, la verdad que el proyecto está muy bien estructurado. La licenciada Ruth es experta en el área de emprendimiento con la Universidad Autónoma de Honduras y nos ha apoyado en muchísimos proyectos más, ha apoyado la Cámara de Comercio e Industria de Choloma. Y precisamente en estas manos expertas, verdad es que estamos confiando para poder moldear sus modelos de negocio, sus finanzas, inyectar capital, semilla, capital de trabajo, y que juntos podamos salir adelante. Así que los dejo, ¿verdad? Con estos minutos que vamos a tener. Creo que estamos programados para 1 hora, ¿verdad, licenciada Ruth? Entonces, solo quiero, ¿verdad?, que comencemos con un video que estamos compartiendo en todo Honduras. Los centros de desarrollo estamos compartiendo este pequeño video. Solo lo vamos a presentar hoy. Y luego, ¿verdad? También el licenciado Sergio nos va a ayudar a levantar un listado de los presentes de esta noche, ¿verdad? Que van a empezar a recibir todos los beneficios de este programa. Y solo quiero asegurarles que no es largo. Lo vamos a desarrollar ahorita en noviembre. La idea nuestra es que ustedes en diciembre ya tengan sus negocios con capital y que en diciembre ya estemos activos, ¿verdad? Y estemos vendiendo. Estamos trabajando en todo eso. Les vamos a ir presentando toda la estrategia en cada sesión y en los chats. Así que bienvenidos y los dejo con Ruth y con Sergio. Gracias. Gracias, licenciada Lo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros y efectivamente estamos aquí para poder aportarles, para poder apoyarles y vamos a presentarles este corto video. Hondureñas y hondureños, después del impacto económico ocasionado por la crisis del COVID-19 en todo el mundo, nuestro país se va a levantar. Es por eso que esta estrategia... Hola, el video creo que no se mira. Como una iniciativa de reactivación económica pronta, explosiva y dinámica, donde los protagonistas son ustedes, los emprendedores, los miembros del sector de la economía social, los empresarios, desde los micros hasta los medianos. Es así como toda una mesa MIPYME unida trabaja junto a ustedes, ejecutando más de 20 proyectos a nivel nacional que permitan ese dinamismo económico en nuestra sociedad, en nuestras localidades, a lo largo y ancho del país. Todos y cada uno de estos proyectos tienen un enfoque hacia usted, hacia la reactivación económica, hacia la dinámica de su empresa, hacia repotenciarla, hacia recuperarla. Bienvenidos a esta nueva cultura de emprendimiento. Bienvenidos a esta nueva cultura de impulso a la economía. Recuerde preferir lo nuestro, porque si Honduras consume local, Honduras se levanta. Desarrollo Empresarial para la MIPYME del Valle de Sula, nos sumamos a la estrategia Honduras se levanta a través de nuestros proyectos formando líderes para el rescate empresarial, donde beneficiaremos alrededor de 500 empresarios del sector del Valle de Sula con formación empresarial y capital semilla para sus empresas. También con nuestro proyecto Yo Emprendo en mi Tierra con Se Emprende, donde beneficiaremos más de 100 migrantes retornados, donde podrán tener sus propias empresas y darle una mejor vida a ellos y sus familias. El momento es ahora. Honduras se levanta. Como representante del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP ante la mesa MIPYME y las 33 instituciones que estamos conformando esta mesa, nos sentimos orgullosos de seguir apoyando iniciativas a favor del sector más importante de nuestra economía, de la columna vertebral de nuestro país, que la conforman la micro, la pequeña y la mediana empresa. Con este nuevo proyecto ambicioso, Honduras se levanta,
vamos a tratar de apoyar a estos miles de micro y pequeños empresarios que hoy están sufriendo las consecuencias de la crisis económica generada por esta pandemia. Es un proyecto ambicioso que tiene el propósito de buscar impactos en temas agrícolas, en temas de género, en temas de mercado, en temas digitales, temas de emprendimiento en jóvenes y de mejorar los aspectos de técnica empresarial y poder generar más empleos y recuperar esos empleos que ha perdido nuestra economía. Felicitamos esta iniciativa, nosotros estamos encantados como sector privado de seguir apoyándola y de poder lograr una pronta recuperación, una pronta reactivación de nuestra economía con estos proyectos que genera especialmente la Mesa MIPYME. Esta tierra que se lleva desde adentro, en el fondo, dentro de nuestro corazón. Corazón que palpita al ritmo de un caracol. Gente buena que trabaja sin descanso por la nación. Esta Honduras se levanta, esta Honduras se levanta. No hay obstáculos y unidos trabajan. Emprender. Emprender suena una palabra difícil, más en estos momentos donde todo ha cambiado, donde hay que reinventarse. Pero emprender es algo que millones de hondureños hoy están haciendo, a pesar de la crisis, porque de estas crisis muchas veces nacen nuevas oportunidades. Ruth, Emprender es, como decimos en mi pueblo, echarle ganas. yo creo que Y podemos siempre hacia iniciar. adelante. Ok. Sí, muchas gracias, Tenia. Bueno, muy buenas noches. Gracias por el tiempo. Era interesante encontrar esta información para que cada uno de ustedes conozca. Y muchas veces cuando nosotros vamos a emprender, nos hacemos la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo será el camino del emprendimiento? Como esta imagen hacia una montaña, pero tenemos unos pequeños escalones que alguien tuvo que haberlos colocado aquí. O un camino un poquito más claro, más enfocado, con unos pequeños peldaños. Pero igual, en ambos puntos siempre entendemos de que habría que hacer un esfuerzo para poder alcanzar cada uno de los objetivos. ¿Qué vamos a desarrollar en esta jornada? Vamos a trabajar lo que son mis finanzas y las finanzas de mi empresa. ¿En qué consiste esa parte? Lograr entender cuáles son las acciones que van desarrollando las empresas y que pueden afectar al comportamiento de la familia y viceversa. ¿Cómo son el comportamiento de las familias que afectan a las finanzas de la empresa? Vamos a iniciar entonces sentando estas bases y avanzar en un camino que, a pesar de que ha sido muy complejo en nuestro país, en cada una de las situaciones que hemos vivido, no solo por la pandemia del COVID-19, sino que ahora con la tormenta, más todo lo que ella está llevando, estamos afectados por una parte. Ahora pues todo, vemos que no sabemos qué va a pasar, pero tenemos que entender que en este camino igual lograremos llegar. Cuando nosotros hablamos de emprender, hablamos del espíritu emprendedor, pero ¿en qué consiste? El espíritu emprendedor tiene un concepto básico, que es que el espíritu emprendedor usted lo va a encontrar cuando una persona está dispuesta a asumir un riesgo. Eso es ser un emprendedor. Ser un emprendedor no es solo que encontré, sí, existe emprendimiento por oportunidad, sí, pero toma la decisión de realizar una tarea difícil y laboriosa. Eso es emprender. Si usted está emprendiendo y se levanta temprano, se acuesta tarde y busca esto y busca lo otro, e hizo tiempo para estar hoy con nosotros, porque usted tiene esto, un espíritu para emprender, para hacer un trabajo laborioso, para hacer un trabajo difícil. No es, tengo la idea de que voy a ver si quizás sí, pero tengo todo el abanico de lo que quiero hacer, pero quiero hacerlo. Entonces pone en acción. Y eso nos lleva a entender cuáles son las características que debe tener un emprendedor. Un emprendedor es creativo, es una persona que está dispuesta a asumir riesgos, es una persona que es optimista y que dice, bueno, ok, tuvimos esto, pero luego vemos el camino hacia atrás y nos damos cuenta de que antes tampoco fue tan fácil y ahora estamos acá. Tenemos que un emprendedor tiene ese sentido de independencia y de tener la capacidad de que las cosas ocurran.
Un emprendedor es aquella persona que no solamente asume el riesgo, sino que tiene la perseverancia de creer que su emprendimiento y que su idea va a tener un éxito. Y sobre esto, también tenemos que entender que el emprendedor es parte de una familia. Entonces, en la economía familiar, tenemos que entender que que el emprendedor es parte de una familia y que esa familia se vincula al emprendimiento. Así que la economía de la casa es la administración y el manejo del núcleo de las necesidades de la familia. ¿Y cómo entendemos esta separación? La pertenencia de los bienes, la casa, pues la parte de los inmuebles y esa correcta distribución de lo que necesitamos, incluso los gastos. Y tenemos que entender que existen dos puntos claves aquí. Uno, cuáles son los deseos y cuáles son las necesidades. Dentro de estos dos puntos claves, tanto la necesidad es aquella parte básica de lo que yo necesito para que las cosas ocurran. Y los deseos es aquello que yo quiero, son bienes más suntuosos. Siento que lo necesito, pero que realmente puedo sobrevivir sin él. Así que en estos tiempos de crisis, nosotros pues en líneas de administración estratégica hablamos de algo que se llama la trinchera. Entonces yo me voy al lugar más donde me puedo refugiar mejor. Así que tenemos que establecer esa prioridad de cuáles son verdaderamente las necesidades de la familia. ¿Y cuáles son estas necesidades de la familia? Las necesidades básicas, ¿verdad? La parte de abastecimiento de alimentos, la casa, el refugio, la ropa, el agua, la energía eléctrica, todo aquello que yo necesito para tener una adecuada calidad de vida. Y primero tenemos que definir esa parte. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Y por qué hacemos esto? Porque tengo que separar cuáles son necesidades y cuáles son deseos. Y sobre esta separación de los deseos versus las necesidades, los deseos son las cosas que me gustaría tener o que quiero experimentar, pero no son necesarias, no son básicas. Usted puede estar sin ellas una cantidad de tiempo y no pasa nada. Pero tengo el deseo de un teléfono de última generación, tal y tal, tal y tal. Así que el deseo no implica que uno va a morir o que su calidad de vida se va a reducir, ¿verdad? Por no tener un deseo. Entonces tenemos que establecer esa separación. Sobre esta base, las familias entonces, generamos la diferenciación entre necesidades y deseos. Y las necesidades son los elementos sin los cuales no es posible la supervivencia y la calidad de vida, mientras que los deseos hacen referencia a las cosas que queremos tener o que queremos alcanzar para sentirnos mejor. Y cuando en las familias no comprendemos sobre esto, entonces entramos en una controversia sobre el uso del dinero. Y sobre el uso del dinero, entonces, tenemos que ver de la manera inteligente cómo se debe manejar el dinero en la casa. ¿Cómo voy a trasladar yo la economía de la casa? Y eso no corresponde, principalmente lo pensamos que corresponde a las amas de casa, pero no, corresponde a todos los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque aquí entramos con este concepto de un presupuesto de familia. Y el presupuesto de familia no es otra cosa más que la definición de dónde están las necesidades de la familia. Entonces, la idea con el presupuesto de familia es que todos los miembros de la familia se sienten en una mesa, en un espacio común y digan, ok, vamos a proyectar las necesidades del dinero de la casa. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos el recibo de la energía. ¿Cuánto es el promedio? El consumo del agua, cuánto es el consumo de la comida básica, cuánto es el pago del internet, cuánto es el pago de tal, cuánto es de la colegiatura, de la escuela, del libro, la copia, el tal. Y ahora con la pandemia, pues que se incrementó la necesidad de equipos electrónicos, de aparatos, de ciertas líneas de teléfono, que antes pasaron de ser un deseo a ser una necesidad. Y el internet pasó de ser, bueno, tengo un plan sí, un plan no, ahora lo tengo que tener siempre porque se convirtió en parte de una necesidad. Entonces puede ocurrir ese cambio. Así que uno de los puntos que nosotros tenemos que entender es que todos los miembros del núcleo familiar
nos vamos a sentar y vamos a decir cuáles son las necesidades del núcleo familiar, cuáles son las necesidades que tienen todos los miembros de esa familia para poder sobrevivir. Pero no solamente son la parte de los gastos, ¿verdad? Sino que también son todas las partes de los ingresos. ¿Cuáles son todos los ingresos que pueden entrar a esa casa? Y que esos ingresos tienen que lograr cubrir esa base del presupuesto y asignar un valor económico a esto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos un punto, ok. Bueno, tengo necesidades, tengo deseos, pero tengo que tener una base de un presupuesto. ¿Cuánto es lo que a mí me ingresa? Ok. Si los ingresos son más que los gastos, ¿cuántos son mis ingresos totales? Bueno, el ingreso del papá, el ingreso de la mamá, el ingreso de uno de los hijos, de otra de las hijas que ya trabajan, no, los otros chiquitos no trabajan, entonces son los ingresos de 3 miembros de la familia, o de 2 miembros de la familia, o de un solo miembro de la familia. El total de ingresos, yo lo coloco en un espacio, y a esto le resto el total de los gastos. Tengo que entender 2 puntos aquí. Me reuní con toda la familia. Usted tiene una empresa y usted es parte de una familia. Pero va donde su familia le dice, a ver familia, platiquemos. Platiquemos, a ver, ¿cuánto necesitamos para vivir o para sobrevivir? Tanto, de tanto, de tanto, de tanto, de tanto. Ok. ¿Cuánto es el ingreso promedio que tiene la familia? Vean que aquí todavía no estoy hablando de la empresa. Ya vamos a llegar a la empresa. Así que del núcleo familiar, del total de ingresos menos el total de gastos, si el total de ingresos es mayor que el gasto, yo puedo tener un ahorro. Ahí. Ahora bien, veamos el otro esquema. Si del total de gastos que yo tengo menos el total de ingresos, yo puedo desarrollar una deuda. Si los gastos son menores que los ingresos, yo tengo una pérdida, una deuda del presupuesto familiar. Del presupuesto familiar. Entonces, tengo que entender primero cuáles son las necesidades del núcleo de la familia del emprendedor. Porque eso, damas y caballeros, es uno de los principales problemas que aqueja a nuestras pequeñas empresas. El ingreso de la empresa y el ingreso de la familia, señores, lo hacemos en un solo paquetito, no se puede evitar, me van a decir, y lo están pensando, tiene toda la razón, pero tenemos que entender y separarlos en algún punto para que usted pueda tomar decisiones. Y entender cuántos son los gastos de la familia y cuántos son los gastos de la empresa. Vamos a entrar a esta parte. Hasta aquí quisiera ver si hay algún comentario, alguna duda que haya surgido. Sé que fue un poquito rápido, pero estamos queremos dejarles un tiempo para conversar y preguntas si las hay. Bien, así que me reuní con la familia. Resulta que los ingresos de la familia son 20,000 empiras. Ok, 20,000 empiras. Y los gastos son 22. Y aquí ya tengo una deuda de 2,000 empiras mensuales. Ojo con eso. ¿Y cuáles son los miembros de la familia que están aportando? Ese es uno de los puntos que tenemos que entender. Si todos los miembros tienen la posibilidad, con la crisis económica del coronavirus, pues ha sido una locura. Si existían de repente algunos otros ingresos familiares por remesas, algunos continuaron, otros se descontinuaron, o la empresa iba en una posición, o a veces tomamos decisiones con ingresos que muchas veces no hemos tenido, para cuando nosotros hacemos como idea de que voy a comprar tal producto suntuario o tal producto. Entonces, en estos momentos de crisis, una de las cosas que uno tiene que entender es cuáles son mis necesidades básicas, qué es lo que yo necesito para vivir y qué necesita la familia para vivir. Ok, ahí me quedo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tengo que generar? Esas son mis finanzas, las finanzas de mi casa, las finanzas de los miembros de mi familia. Ahora bien, hablemos de las finanzas de la empresa. Dentro de las finanzas de la empresa, tengo que entender, ok, ¿cuál es la capacidad que tengo yo de generar liquidez? Es decir, de que compro algo y lo vendí. Lo liquidez es que se hace líquido, como el agüita. Líquido,
¿Por qué? Porque la liquidez está basada en la capacidad que tiene un producto o un servicio de moverse rápido. De moverse rápido. Esa es la liquidez. Se movió rápido. Pero la rentabilidad es la capacidad que tengo yo de que un producto que me costó 15, yo le gane el 20%, 25, 30%. Eso es rentable. Sobre eso tengo que entender esas dos posiciones. Líquido, que se vendió rápido y recuperé el dinero rápido. Rentable es que puse un valor y le estoy ganando a ese producto. Eso es rentabilidad. Y el riesgo es la incertidumbre de perder dinero. ¿Qué ocurre con esto entonces? Que el riesgo, la liquidez, toca el riesgo porque no sabemos si el hecho de que yo lo estoy vendiendo rápido vaya a ser rentable. Cuando eso es lo que nosotros regularmente buscamos, ¿verdad? Que un producto sea rentable, es decir, que estamos teniendo una ganancia y ahí yo tengo que ir entendiendo las finanzas de mi negocio. Lo vendo rápido, pero no lo estoy ganando. O lo vendo rápido, pero estoy recibiendo un poquito menos de lo que debería o estoy sacrificando. Y ahí tenemos que entender la dinámica de los costos del producto. Y muchas veces podemos decir, bueno, lo voy a vender rápido porque tengo que pagar la colegiatura. Y entonces ahí entramos en una confusión de las finanzas de la empresa, presionada por las finanzas de la casa. Veo un micrófono abierto, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, dentro de la clasificación. Bien, ahora sí, creo que había una confusión aquí. Bien, el ingreso ¿cuáles son los ingresos de la empresa? Uno, las ventas de los productos. Pueden ser algunos ingresos fijos si el emprendedor de repente tiene algunos otros ingresos como alquileres de bienes inmuebles, alquileres de algunos equipos, que sean aparte de la empresa, pero que tenemos que clasificarlos y contablemente estructurarlos en una partida de ingresos. Si el emprendedor de repente tiene la empresa y luego tiene un trabajo en otro lugar, eso también tenemos que clasificarlo dentro de la base de los ingresos del emprendimiento. Recuerden que no estoy hablando de contabilidad pura, que los libros, que la declaración de impuestos sobre la renta. No, estamos hablando de los ingresos de la empresa suya, de todo lo que usted recibe de todas partes. Entonces lo apuntamos y ahí libretita o ahora en el teléfono que hacemos una notita por ahí. Ventas de otros productos que son distintos a la base de los productos normales que usted tiene. Es decir, y ahí entramos con el emprendimiento por oportunidad. Me surgió la oportunidad de esto. Ahorita con la pandemia, todo el mundo vende mascarillas. Pues realmente es que todos necesitamos mascarillas, ¿verdad? Gel antibacterial. Bueno, entonces todos necesitábamos. Y esos también son parte de los ingresos de la empresa. Tienen que contabilizarse ventas de algún activo o lo que les decía, de repente el emprendedor tiene un trabajo adicional y considera eso dentro del ingreso. Ojo con esa parte aquí. Coloco en dos puntos extremos, ventas y salario. Normalmente el emprendedor lo que hace es que toma parte del salario y lo traslada para poder inyectar la empresa. Parte bueno, parte malo, porque tenemos que antes de esto haber ido a ver cuáles son las finanzas de la casa. Las finanzas de la casa, porque también podemos estar sacrificando al núcleo familiar por el emprendimiento, que suele pasar. ¿Es pecado? No, pero tenemos que entender que lo estamos haciendo y suele pasar. Bien. Dentro de la clasificación de los ingresos, entonces tenemos los ingresos variables y están los ingresos fijos. Los ingresos variables serán los que no podemos garantizar en el tiempo. O sea, no sé exactamente si siempre voy a poder vender lo mismo. Y otros ingresos que procedan mensualmente, pero no son constantes, el pago de horas extras, cuando el emprendedor tiene otro trabajo, son otros tipos de ingresos. Así que uno de los puntos que yo tengo que ver dentro de los gastos de mi empresa, ya hablamos de los ingresos. Ahora hablemos de los gastos de la empresa. ¿Cuáles son estos gastos de la empresa? Si es una empresa de servicios, pues normalmente van a quedar en administrativos, que son salarios de los trabajadores. Si tengo personal, salario de ellos.
alquileres, energía eléctrica, agua potable, desde el agua purificada que doy, si hay utensilios, pareciera como irrisorio. Siempre yo lo he visto así y siempre lo he hablado con los emprendedores, les decía, ponga la escoba, el trapeador y el detergente. Y me decían, no, Lick, muy exagerado. Me va a decir que no va a gastar como unos 400, 500 lempiras en eso, lo va a gastar. Y ahora con la pandemia, estos gastos de utensilios de limpieza se triplicaron en el costo. Y eso se convierte en un gasto. ¿Por qué? Porque se van rotando. Estos son esos gastos que se van rotando, son líquidos. Es decir, usted tiene que hacerlo sí o sí, sí o sí, sí o sí. Los gastos de telefonía, gastos de internet, que ahora son parte de los gastos fijos de cualquier empresa. Incluso esa recarga que usted coloca, que es la misma que pone de lo de su casa, es la de acá, pero usted tiene que decidir a cuál de los dos presupuestos va a corresponder, si al de la casa o al presupuesto de la empresa. Si lo usa más para las cosas de la empresa, entonces lo carga al presupuesto de la empresa, al presupuesto de gastos de la empresa. Si es más para las cuestiones de la casa y eso, entonces acá. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos 2 teléfonos. Y es que es necesario a veces, ok, es necesario. Pero entonces decida dónde lo va a colocar. O los carga los 2 aquí o los carga uno y uno en cada lugar. Cuando nosotros hacemos esta clasificación de los gastos, nos da la idea de poder manejar las cosas un poquito más en orden. Y estos gastos también nosotros los vamos viendo que nos van afectando una de las partidas que para mí es sumamente importante para todo emprendedor. Y cada vez que yo hablo con los emprendedores les digo, ¿cuánto necesita para trabajar? Y ese es el punto. Cuando usted nos va a decir a nosotros, es que mire, yo necesito, yo hablaba con un emprendedor y casi que me peleaba. A ver, le decía yo, pero ¿cuánto necesita para cubrir las necesidades de su casa? No, yo salgo nunca me dijo. Nunca, porque nunca se sentó. Yo le decía, a ver, le dejo esta tarea aquí, siéntese y escríbame. ¿Cuánto gasta de luz? No, pues yo no la pago, la paga mi hija. Ajá, ¿y cuánto paga? 2,000, 2,500, depende. Ok, y cuando no la paga ella, ¿cómo hace? No, pues yo le doy una parte. Entonces ahí entramos a la parte del presupuesto familiar. ¿Y de dónde sale la otra parte? Ah, no, pues sale del negocio. Y yo le decía, si yo le tuviera que poner un salario a usted de este negocio, ¿cuánto? ¿Cuánto sería el salario? ¿Cuánto sería? Y esa es una pregunta que les quiero dejar. Usted, ¿cuánto es el salario que usted necesita para cubrir los gastos de su casa? Lo suyo, es decir, ¿cuánto sería el salario que le tendríamos que cobrar a su empresa? Otro de los puntos aquí, el capital para trabajar. Cuando en la universidad estamos trabajando con los emprendedores, yo hablaba con una de ellas y recuerdo que hubo una que me encantó porque fue de las pocas que me dijo, Lick, ya le calculé el costo del espacio físico de mi casa que tengo en el negocio. Medimos los metros cuadrados, 2 metros cuadrados. Y en esos 2 metros cuadrados existía la empresa. Calculamos el costo de la propiedad, el costo de la edificación y le pusimos un precio a esos 2 metros cuadrados y se los cargamos al costo de la operación de la empresa y era un gasto de alquiler del espacio físico para que operara la empresa. Ella no estaba pagando un local, pero visualizábamos que la empresa iba a crecer de tal manera que cuando a ella le tocara pagar ese alquiler, ella ya sabía que en su partida de gastos de operación ya había 2,000 lempiras que la empresa tenía que tener la capacidad de soportar para poder cubrir. Hubo otra estudiante que igual lo hicimos y recuerdo que ella sí, eventualmente tuvo que buscar un espacio, pero ya sabíamos y estaba en el costo. Yo le decía, a ver, Paola, ya sabemos que ya ese gasto está presupuestado dentro de la operación de la empresa y que usted ahora que la empresa creció, tenemos que sacarla de los 2 metros cuadrados. Bueno, eran como un poquito más lo que usaba Paola porque yo usaba el Porsche completo. Había que sacarla de ahí y ella podía decir que la empresa tenía la capacidad de soportar 2,000 lempiras mensuales de alquiler. Pero nosotros no entendemos esto. Entonces, aquí el emprendedor tiene que entender que pasar de esa mentalidad de emprendedor a empresario y calcular, separar capital para trabajar. ¿Cuánto necesito para trabajar?
El capital de trabajo es el capital que usted necesita para trabajar en la empresa. Salarios normalmente son de 2 a 3 meses. Eso es lo ideal, que usted tiene que tener en la idea de que, no, bueno, vamos a ver si de aquí a fin de mes me ajusta para pagar la planilla. No, usted tiene que saber cuánto es la planilla y tiene que pagarla ahí. Materiales directos para producir, materiales directos para, desde la bolsa plástica, donde va a dar el producto, ahí. Si es un negocio de comida, el tenedor, la cajita, la bolsa, y ahora con esto de la parte de la bioseguridad, había que hacer como un poquito más de detalle. Eso es parte del gasto de la operación. De repente algunos imprevistos que pueden haber surgido. Por ejemplo, algo que muchas veces tampoco se calcula es la parte de las comisiones de ventas, y que usted le dice a alguien, mira, ahí vamos a ver, vos vendés y ahí vamos a ver, pero no, siéntese y calcule, ok, si este fulano de tal me vende 8,000 pesos, ¿cuánto es que quede darle de comisión? Es decir, que lo va a vender, pero yo tengo que saber que eso lo tengo que desglosar, tiene que salir. Usted los tiene que desglosar dentro del capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo desde la gasolina, si es probable que tenga que hacerle algún mantenimiento al vehículo, en los próximos 3 meses, cambio de aceite o alguna otra mantenimiento y manejo, entonces tiene que saber que eso está ahí dentro de ese capital de trabajo. Así que ahora Denia hablaba, bueno, sí, estamos buscando, es decir, sí, todo eso, pero usted dice, sí, que no tenga el dinero. ¿Cuánto? ¿Cuánto necesita para que la empresa se reactive? ¿Cuánto? No, pues con este empresario me terminó diciendo, pues mire, yo creo que si cambio esta maquinaria, pero ¿qué maquinaria? ¿Cuál? No esa, ¿ya sé cuánto vale? No esa, pues mire que pensándolo bien, no es mucho. Al final terminamos haciendo un plan de negocios que calculamos que eran como unos 75,000 empiras entre cambio de maquinaria, capital de trabajo, insumos para operar 2 meses. Pues él me decía, no, yo creo que con unos 100,000 pesos, me decía, no, hombre, le digo yo, y eso como para cuándo, ¿verdad? Y muchas veces no es tanto lo que yo necesito, pero como en este momento estamos en un punto de reactivación económica, yo lo que necesito es el capital base para producir. Y si necesito maquinaria, ¿cuánto? ¿Cuál? Maquinaria y a qué precio, a cuánto cuesta. Entonces tenemos que ir separando cuánto es el capital de trabajo para el departamento de producción, cuánto es el capital de trabajo para el departamento de administración, cuánto es el capital de trabajo para el departamento de ventas. Y usted dirá, pero yo soy la gerente de ventas, la gerente de producción y la gerente administrativa de la empresa, ¿verdad? Usted es todo. Y sí, así es que es lo natural. Pero usted tiene que separar cada una de esas operaciones de la empresa y trasladarlas a un número, Aquí estamos haciendo, ya no es aquella reunión con los miembros de su familia, aquí es con usted misma como persona y se sienta. Ahora, y si hay otros miembros de su familia u otras personas que le apoyan, siéntese con esas personas y calcule y diga, y algunos de ustedes ya incluso ya tienen el número listo en su cabeza de todo eso. Entonces los gastos, también tenemos que entender que existen algo como gastos extraordinarios, que son aquellos gastos que no sabemos que puede pasar y tenemos como el colchoncito, ¿verdad? Que agarramos la bolsita y abrimos un huequito en el piso y ahí metemos la bolsita para que nadie se dé cuenta que ahí está el dinero. Y tenemos para eso gastos extraordinarios por si acaso. Por si acaso, ahí los tenemos. Pero no todas las personas, y eso es el ahorro de la empresa. Y luego tenemos entonces otros gastos que pueden existir, que pueden surgir, u otras oportunidades que pueden tenerse y que van a ser en algún momento necesarias. Entonces veamos esto a las finanzas de mi empresa. Ok. Si del total de ingresos por ventas, por comisiones, por ventas de otros productos, yo tengo aquí, por ejemplo, 40,000 empiras, menos el total de mis gastos pagando energía, agua, utensilios, pagando a los trabajadores, a mí me quedan 5,000 empiras, esa es mi utilidad. Pero si por el contrario, el total de gastos supera a la cantidad del ingreso, yo lo que tengo es una deuda o me toca generar un préstamo.
Y ustedes dirán, pero es inevitable. Sí, pero ¿qué pasa? Muchas veces este cuadro de acá se ve afectado por el presupuesto de la familia. Porque cargo, y sí, también es válido, ustedes no lo están escuchando de mí, ustedes no han escuchado esto, yo no les he dicho eso, pero contablemente, por ejemplo, los gastos escolares, los gastos de medicamentos sí son deducibles del impuesto sobre la renta, pero tienen que justificarse dentro de la salida de la partida de la empresa. Y la forma de hacerlos es a través de los salarios. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿cuánto necesita tener de salario usted para cubrir las necesidades de su familia? Y ahí entramos entonces en las finanzas de la empresa y las finanzas de la familia. Sobre estos dos puntos financieros, yo tengo que buscar ese equilibrio y del presupuesto de mi casa, ver cuánto es el capital para trabajar que necesita mi empresa y entender que yo no puedo agarrar las ventas totales de la empresa para pagar el recibo de la luz de la casa. ¿Qué es importante? Sí, sí es importante, pero usted tiene que buscar la forma de poder generar ese equilibrio y cuando usted genera ese equilibrio financiero, su mente descansa y puede pasar no solamente de estar preocupado por lo que pasa ahí en el día a día, sino que colocarse sobre la situación y visualizar el panorama y pasar de ser un emprendedor a un empresario, porque usted, damas y caballeros, son empresarios. Ustedes tienen que pagar impuestos, tenemos que pagar declaraciones, tenemos que estar pendiente de tiempos, tenemos que estar pendiente de compra de materiales, de insumos, de la calidad del producto de los clientes. Usted tiene una empresa, usted no solo es un emprendimiento, usted es un empresario. Pero tenemos que activar nuestra mente hacia eso y financieramente generar esa separación de la empresa hacia estas acciones. Bien, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, comentario, reflexión, duda sobre esa parte financiera. ¿Alguna participación? No sé si en el chat veo que ha estado pues bastante activo. Si hay alguna duda. Ok. Bien. Si nos están preguntando respecto al formulario. Sí. Ok. Sí, vamos a compartirles la presentación. Sí, con muchísimo gusto. Bien, vamos a... Solamente una pregunta le hacen, Ruth, y dice ¿sí? Los gastos escolares y qué otros mencionó, pregunta la persona. ¿Deducibles de impuesto? O lo que ocurre es que tienen que justificarse dentro de una partida dentro de los gastos de la empresa. Entonces, normalmente los contadores lo que hacen es que le llaman cuentas por cobrar a dueños. Así lo catalogan. Es decir, que usted le debe a la empresa. Usted le debe a la empresa y tiene que egresarlo de alguna forma y tiene que egresarlo mediante un gasto. Normalmente es un gasto de salario. Entonces tiene que ser, por ejemplo, si usted de la empresa paga los gastos de la escuela y paga el recibo de la luz, usted tiene que ponerlo como que es su salario. Y eso usted a usted mismo se hace un voucher. Yo me pago a mí, Ruth Caballero, 4,000 empiras mensuales de salario porque de ahí pagué la luz y de ahí pagué las colegiaturas de mi casa. Pero usted tiene que sacarlo de una manera ordenada dentro de la empresa. A ver, si hay alguna otra pregunta, no sé si respondí de esa forma. Bien. Bueno, entonces vamos a avanzar con esta parte y vamos a hablar acerca del modelo Canvas. El Canvas y vamos a ver la potencialidad de innovación. Entonces ya entendimos la empresa, las finanzas de mi empresa, cómo desarrollar mi empresa y cómo pasar de ser un emprendedor a tener esa visión de empresario que usted ya es un empresario porque tiene todos los líos que tienen los empresarios. Porque tiene todas esas características emprendedoras y porque usted tiene una empresa. Las primeras empresas, teóricamente, ya 1,800, 1,300 por ahí, fueron a través de los molinos de agua. Entonces la gente llevaba, el dueño del molino era el super mega empresario, ¿verdad? Porque esa era la persona que controlaba el poder, porque era la empresa, es decir, trituraban el trigo, trituraban el arroz, trituraban las harinas
Entonces era a través del movimiento del río, pero quien controlaba el molino, controlaba la economía de la zona. Y una de las razones por las que nosotros pues colocamos una empresa es para obtener una utilidad. Para eso se ponen las empresas. Sí, para desarrollar tal, no, sí, todos queremos una utilidad y para eso se ponen las empresas. Entonces usted tiene una empresa porque usted tiene información y conocimiento de esa empresa y de lo que hace. Usted tiene personas a su cargo, su hijo, su esposa, su esposo, su prima, su hermana, pero todos son su responsabilidad, aunque les pague menos del salario mínimo o solamente como para la ayuda, ¿verdad? Pero es una persona, es decir, usted también tiene recursos materiales, tiene equipos y tiene mucha información. Esos son sus recursos. Tiene un sistema de operación, entonces usted busca una utilidad, busca satisfacer las necesidades del cliente y tiene relaciones con proveedores, con personas de gobierno, con instituciones, con la municipalidad, con eso, con todo. Usted tiene una empresa, ya no es solo una idea de emprendimiento. Es decir, usted tiene una empresa porque tiene todos estos líos ahí. Y nos quitan el sueño. Pero las empresas tienen una característica particular que tenemos que enfocarlas hacia dónde están dirigidas. Existen tres grandes grupos. Uno, el nicho, que es el grupo muy especializado, que muchas empresas están desarrolladas hacia eso. Por ejemplo, ustedes al fondo ven, esta es una teja, pero está decorada a mano. Es decir, ese es un producto de nicho de mercado. Para un grupo poblacional que le gusta ese tipo de cosas, que tiene ese tipo de gusto. Ese es un nicho, es decir, es un grupo un poquito más reducido. ¿Es válido? Es válido. Esa emprendedora tiene todos los líos de ese, los tiene. Los segmentos de mercado son grupos un poquito más grandes. Y ahí entramos con empresas de alimentos, es decir, las empresas que solo venden baleadas, las empresas que venden solo pollo, las empresas, es decir, todo eso son segmentos, son grupos más grandes de mercado y más masivos. Y luego están las del mercado total, las tajaditas, los encurtidos, es decir, que son más grandes, más amplias, las tortillas, todo eso. Es decir, yo tengo que entender en qué espacio se centra mi empresa, a quién está dirigida mi empresa. Y sobre esto tengo que entender algo más importante aún. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades que mi empresa satisface? Es decir, ese producto que les tengo ahí, que es una teja decorada hecha a mano con un detalle hermoso, a mí lo que me provoca es alegría, belleza porque adorna mi espacio y cuando la miro me da una tranquilidad y yo me siento como que soy de una estatua, ¿verdad? Así como que súper guau. Eso me aporta ese producto. Ahora bien, ¿qué necesidades satisfacen los productos suyos? Ya no es hambre, ya no es sed, ya, o sea, está bien, aquella parte de la sí. Pero ¿qué necesidades el producto suyo, su servicio aporta? Entonces, imagínense que usted tiene estas personas que trabajan balconería y todo eso. ¿Qué necesidades cubren? Seguridad, tranquilidad. ¿Qué necesidad cubre un taller mecánico? Seguridad. Más que seguridad. Paz. Me siento tranquila porque sé que el auto está en buenas manos y eso pues guarda mi vida, ¿verdad? En un salón de belleza. ¿Qué necesidades cubre un salón de belleza? Felicidad, la misma belleza, amor, seguridad, salud, admiración. Entonces, ¿qué necesidades cubre su producto? Es decir, esa base de los deseos que nosotros evitamos a nivel del núcleo de la casa, pero sí los promovemos a nivel del trabajo de la organización. Porque esto es lo que, damas y caballeros, ahora las personas compramos. Ya no compramos un refresco de gaseosa de 50 lempiras, que a mí me parece súper caro, pero se vende, y que produce un montón de enfermedades y un montón de cosas, pero cuando la repartimos y empezamos a compartir con amigos, con familia, ¿qué es lo que estamos comprando? El momento, la alegría, la risa. Entonces ya no estamos comprando una bebida carbonatada, no que compramos el momento y los sentimientos que nos provocan los productos. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que entender para poder generar innovación y desarrollo. ¿Qué emociones traslado yo a mis clientes con el producto o el servicio que yo vendo? Exclusividad, detalle, amor, ternura, pasión, que esas emociones son las que nosotros tenemos que trasladar a nuestros clientes con los productos y los servicios para generar innovación y desarrollo. ¿Cómo va a innovar su empresa?
con emociones, con sentimientos, así, de esa forma. ¿Cuáles son los beneficios entonces de un Canvas? Un Canvas es una estructura de un modelo de negocio, es una herramienta que me permite desglosar a mí distintas ideas de valor de una empresa para poderlas trasladar en una acción que se puede ejecutar. Y está conformado con varios puntos. El punto 1 está en el centro, pero no empezamos del 1, sino que empezamos de los extremos, del punto 2. Dentro de los extremos, que es el segmento de clientes, las relaciones con los clientes, los canales de distribución con los clientes, los ingresos, y vamos trabajando hacia lo que es la propuesta de valor. Con respecto al segmento de clientes, entonces, diseñamos que ¿quiénes son mis clientes? Ok, ¿quiénes son? Son, bueno, entonces si nos vamos al mercadeo puro, que bueno, Sergio y Denia son expertos en esto, aquí yo me siento un poquito insegura, pero tengo aquí los expertos. Segmento de cliente, ¿a quién le voy a vender? Ok, ¿cuántas personas probablemente existirán que van a comprar ese producto? ¿Dónde estarán ubicados? ¿En qué zona viven? Como les decía yo a los emprendedores en autónoma, ¿a qué dedican el tiempo libre mis potenciales clientes? ¿Qué hacen ellos? Cuando están aburridos un domingo en la tarde, ¿qué hacen mis clientes? Eso es lo que tenemos que pensar cuando segmentamos clientes. Esas características que son similares y que tenemos que entender que muchos estarán diseminados o otros estarán concentrados en un nicho, en un grupito, así, chiquito. Y ahí donde ellos es que tenemos que ir. Luego tengo que entender, tengo en mi segmento de clientes, cuál es la propuesta de valor. En esta propuesta de valor ya no estamos hablando solamente de que yo les estoy vendiendo tajaditas. No, señores. Les estoy vendiendo un artículo de alimentación que ayudará a su familia a vivir un momento especial. Ya no estoy vendiendo tortillas de harina. Le estoy ahorrando el tiempo a usted para que lo dedique a trabajar con su familia. Esa es la propuesta de valor de un producto. No es solo las tortillas de harina, no. Es el tiempo que usted ya no va a tener que dañarse sus manos. Es el tiempo que va a poder dedicar a su familia, que poder dedicar a otras cosas. La propuesta de valor. Luego tenemos los canales de distribución, es decir, de esa propuesta de valor establece de una manera de cómo llegar a los clientes, de lo que yo les estoy vendiendo, cómo llego a los clientes y cómo van a recibir esa información los clientes, cómo llego, cuáles son los canales de distribución. Y ya no son los tradicionales, ¿verdad? Los anaqueles del super porque son súper buenos, pero ahora llego de distintas formas, llego a través de la mensajería, lo mando por una encomienda, lo mando ahora con lo de la pandemia que surgieron tantas empresas de envío de mandaditos y de cosas. Entonces lo mando a través de ellos, ellos lo llevan a mi casa. Entonces ya el canal de distribución ya no era lo mismo, ay, como quisiera comerme un pescado frito con tajadas a esta hora. No, pues yo mandaba un mensaje, le escribía, me decían media hora, estaban en el puerta de mi casa y aquí está su pescado, ¿verdad? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Simplificándole al cliente. ¿Cómo me llevo con el cliente? ¿Cuántas horas espera el cliente para que le contestemos el mensaje? ¿Cuáles son los recursos monetarios y el tiempo que necesitamos para mantener el contacto con el cliente? Dentro de estos, no, la venta verdadera con los clientes ya no ocurre, yo la vendí hoy, no. Yo soy cliente de alguien la tercera vez que fui, la tercera vez que adquirí el producto. La primera, cheque, ok, para probar. La segunda, bueno, sí, no me fue tan mal. La tercera vez soy cliente. Después de 3, usted fijo llegó, siempre va, siempre se acuerda, el producto está en su mente. Cuando usted tiene un cliente 3 veces, usted ya sabe que ese sí es su cliente. Con ese va a contar, ese le va a ayudar a pagar el recibo de la luz, con ese sabe que va a llegar tal día. A ese cliente es que le va a decir, ya días no venía. O ¿cómo está? Ya días no me pide nada. Esa es la relación con el cliente. Fuentes de ingresos. Se identifica cuál es el valor que están dispuestos a pagar los clientes. Ojo con el valor y el dinero son 2 cosas diferentes. Si yo estoy dispuesta a pagar 40 lempiras para que me lleven el pescado a la puerta de mi casa, los 40 lempiras para mí son irrelevantes. A mí lo que me interesa es el producto. Lo que yo recibo con el producto. No es solo quitarme el hambre. Para quitarme el hambre uno puede encontrar tantas opciones. Pero si el valor para el dinero de los 40 lempiras del envío que me están cobrando, para mí es irrelevante como cliente,
porque lo que me interesa es el valor. Y el valor es cuánto estamos dispuestos a pagar. ¿Por qué una persona hace fila afuera de una tienda por departamento en un carro abajo de la lluvia por 2 horas? Y encima de todo, hacen una fila de 1 hora y media para pagar adentro de esa tienda por departamentos porque quieren ir a comprar ahí. Como que no hubiera otro lugar para ir a comprar, pero ahí es donde va, porque son clientes. Hay una propuesta de valor que la empresa da. Así que, ¿cuáles son las fuentes de ingresos y cuánto están dispuestos a pagar los clientes? Pero ya no solamente es en dinero, sino que también es en el aporte que el cliente está haciendo. Bien, ¿cuáles son los recursos claves? Los recursos claves son aquellos necesarios para construir la oferta que queremos hacer llegar a nuestros clientes, sumando los elementos obtenidos en las etapas anteriores. Es decir, todo lo que voy a necesitar. ¿Quién me va a hacer el envío? ¿Cómo voy a hacer llegarlo? Tengo siempre señal para poder para contestarle a mis clientes. Tengo la base de productos básicos, de materiales, de materias primas, capital de trabajo para poder tener. Tengo el personal para que siempre esté ahí para atender al cliente. Las actividades claves. Estas, es fundamental saber qué es lo más importante que se tiene para realizar para que el modelo de negocio funcione. Hablamos de las actividades y procesos necesarios para generar la oferta. Por ejemplo, el pescado, tuve que haberlo comprado. Pero si esperan a que Ruth mande un mensaje pidiendo un pescado y en ese momento van a comprar el pescado, cuando yo recibo el pescado ya se me quitó el hambre. Entonces yo tengo que entender que la función clave aquí es la gestión de compra de la materia prima. Tengo que tenerla. Y ese es uno de los puntos que muchas veces nos dificulta. Bueno, vamos a ver si sale, pero siempre tenemos que tener una base de inventario, que esto ocurre cuando usted tiene ese conocimiento básico de lo que es su empresa y de cuáles son los gustos de sus clientes. Asociaciones claves. Es fundamental realizar asociaciones estratégicas con empresas para encaminar el modelo de negocios. Aquí se describen proveedores, clientes, accionistas. Ok. No me pueden venir a dejar el pescado de quien normalmente, pero tienen una empresa alternativa. Mire, Ruth, no va a llegar la misma persona de siempre, pero le va a llegar fulano de tal, tal y tal, ya salió, no sé qué, con toda la confianza, va a llegar a su casa. Entonces me están dando una alternativa. Es decir, no se punchó la llanta, bueno, algo pasó, se vino una tormenta, pero me dan una alternativa a una solución como cliente. Pero la empresa previo tuvo que haber tenido todas esas acciones. Y esto, señores, es un Canvas. Un Canvas que lo que hace es establecer un análisis de todas las actividades de la empresa, pero cada una de esas actividades tiene una característica particular que se llama costo de la actividad. ¿Cuánto cuesta que me estén contestando a mí el mensajito? ¿Cuánto cuesta que estén en contacto con el proveedor del producto de la materia prima? ¿Cuánto cuesta que tengan una persona alternativa para poderme traer el producto? ¿Cuánto cuesta tener el producto en el inventario, en el freezer? Cada una de las acciones tiene un costo. Cada uno de esos costos tenemos que conocerlos nosotros. Y eso me permite tener a mí una utilidad. Saber cuánto estoy obteniendo verdaderamente por el producto, por el servicio. Y, muy importante, y si me piden descuento, ¿se los puedo dar o no se los puedo dar? Recuerdo que con una de las emprendedoras que tiene una empresa de café, una marca de café delicioso, una de las cosas que calculamos, y si le piden 50 libras de café, ¿cuánto es lo menos que se las va a dar? No las va a dar a lo mismo que yo le estoy comprando 3 libras, ¿verdad? Y nos sentamos a hacer el cálculo del costo a que establecimos un valor de reducción del costo para que el otro cliente, el cliente mayorista, tuviera una percepción de valor de utilidad, porque al final es un negocio, ¿verdad? Pero ambos tienen que ganar. Entonces, muchas veces el emprendedor perdemos esa base del enfoque cuando no comprende la dinámica de los costos de la empresa, del producto y de cada una de las actividades. Sergio les ha estado compartiendo esta base del Canvas. Nosotros lo hemos digitalizado de tal manera que ustedes lo puedan llenar, que ustedes lo puedan trabajar y que ustedes puedan tener esas ideas. La opción de hoy es que ustedes puedan irlo trabajando, porque esa será una herramienta para nosotros para poder orientar las otras temáticas de los talleres, pero sobre todo que usted tome decisiones con esa información. Y esa información, la única persona que la tiene es usted, porque usted es quien conoce su empresa y su emprendimiento.
Y esta es la estructura general del costo. No sé, Sergio, si me apoya, vi que estaba mucho movimiento en el chat con la parte del link y toda esa información. Muy buenas noches, Ruth. Agradecerle por tan magnífica participación. Definitivamente he estado en este momento conversando con algunas personas a través del chat y a ellos pues se les ha estado explicando que se les va a compartir por dos medios. Sí. Uno de los medios va a ser a través de su WhatsApp, para quien tienen uso de algún teléfono smart o computadora, y también se lo vamos a compartir y se lo vamos a dar a través del Google Drive. En este momento yo he estado tomando apuntes de los diferentes mensajes que uno ha estado colocando, y definitivamente lo importante y lo valioso de todo esto es poder poner el aprendizaje y poder poner un granito de arena en llevarlo a una realidad. Por eso iniciamos hablando de un tema financiero, para que tuvieran alguna estrategia planificada en su Canvas basado en eso, y con mucho gusto vamos a hacerle llegar la información a cada uno de ustedes. Y esperamos de su parte que por favor lo llenen, ya que es primordial para todos. Así es, muchas gracias, Sergio. Sí, entonces, como les decía, cada una de las actividades del Canvas, usted tiene que ir, si puede agregarle, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí? Una vez un empresario, miren, mire, yo le gano $3.50. ¿Y cuánto tiempo lo tiene almacenado en la bodega? Ese costo de almacenar el producto por 6 meses, por más $1 que le haya costado, pero pagó aduana, pagó transporte y lo tiene almacenado 6 meses, ¿cuánto cuesta eso? Y ahí entramos con toda esa línea de la estructura, la dinámica de la distribución, la liquidez que debe tener el producto o el servicio, o el momento en el que tengo que hacer la rotación de ese producto, o la manera en cómo tengo que dinamizar la venta de los servicios. Hablaba con una chica, con un emprendedor, y me decía, estoy frustrada porque ahorita siempre quise vender maquillaje, ya con su primer salario compró una cantidad de maquillaje y me dice, no he vendido un solo lápiz labial. Y llevo 3 meses con eso y cada noche me acuesto pensando en que tengo todo ese maquillaje ahí y que no he vendido uno solo. Y me dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Ok, bueno, empezamos la reactivación, le digo, ya empezamos con esto. No todas las personas sabemos maquillarnos, no todas las personas sabemos de colores. Entonces, empecé a darle estrategias, detalles, líneas de distribución, una propuesta de valor. Una propuesta de valor, tengo el maquillaje, pero estas sombras con este lip tip le combinan. Una propuesta de valor. Se lo puedo hacer llegar por tal medio, yo se lo llevo, podemos trasladar, yo absorbo parte del costo sin perder la utilidad. Ojo, no pierdo la utilidad, pero agrego una propuesta de valor. Le doy esta paleta de colores para que usted la pueda usar. Una propuesta de valor nos lleva hacia eso y un costo de cada uno de los productos y los servicios dentro de todo esto que tenemos que tener. Para ir ya finalizando esta parte de la jornada, diseñar el Canvas para la empresa es sumamente importante porque le permitirá a usted tomar una base de decisiones y nos permitirá a nosotros identificar aquellos puntos donde usted puede necesitar, de repente incluso algunos no necesitarán tanto dinero, sino que necesitarán trabajar ciertos puntos dentro de su estructura básica de la empresa y de esa manera dinamizar la empresa de una manera más ágil. Bien, hasta aquí no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios de la parte financiera de esta línea de los modelos de negocios. Hay una pregunta interesante. Dice, ¿y no es mejor asignarse un salario y cubrir con él mis gastos personales para no mezclar mis gastos con los de la empresa? Porque puede afectar mis márgenes. Sí, eso es lo ideal. Pero ¿cuánto necesita usted? Eso es lo que les decía. Primero hacemos el presupuesto familiar, cubre usted cuáles son sus necesidades y usted traslada un salario a la empresa. Y trasladamos ese salario a los gastos de administración de la empresa. Y ahí. Pero muchas veces ocurre esa confusión de roles. Pero eso es lo mejor, asignar un salario, definitivamente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Dudas que hayan surgido? Bueno, aprovechar para
decirles que nosotros vamos a tener un consultorio empresarial abierto para ustedes. Vamos a estar trabajando toda esta semana, prácticamente lo que queda del mes de noviembre, de la mano, y vamos a tener un consultorio empresarial donde vamos a poder abarcar preguntas y respuestas y dudas que le hayan surgido después de esta presentación o que ustedes quieran ampliar. La idea también es brindarles un poquito de innovación y de desarrollo de productos. Entonces vamos a estar conectados el día miércoles en el mismo horario, pero no vamos a tener una presentación, no un taller, sino un consultorio para poder escucharles y poder apoyarles. Así es. Básicamente vamos a empezar, bueno, con el tema de innovación y desarrollo de productos, que es una de las principales acciones que el CDE está visualizando para poder dinamizar las empresas. Y el resto de la actividad, el resto de los temas, como Sergio lo menciona, es específicamente ese. ¿Qué dudas tienen? Mire que yo he pensado colocar eso de esta manera, pero veo que lo puede ser. Y muchísimas veces pensamos que los productos son como que todos hay de lo mismo, pero no. Cuando un producto usted le agrega un punto de diferenciación, un cambio, ese producto pues ya tiene un punto de innovación. Janet Lagos ha levantado su mano. Díganos, Janet, ¿en qué le podemos servir? Bien, para esta temática del consultorio, vamos a enviarles el enlace de conexión también. Como Sergio les decía, no vamos a tener un tema como tal. Luego, la próxima semana vamos a desarrollar la parte de las habilidades directivas a través de 2 jornadas. La parte de liderazgo empresarial como tal, como un tema para que nosotros veamos cómo podemos dinamizar. Y luego la toma de decisiones y la base de esas decisiones en un enfoque ya no solo como el FODA que normalmente escuchamos, sino como un enfoque de debilidades, amenazas, que esa es la situación que realmente estamos viviendo ahorita y cómo eso nosotros podemos afrontarla con las fortalezas de nuestra empresa. Bien, quisiera dejarles este pensamiento. Incluso si tropiezas, sigue moviéndote hacia adelante. Y nosotros, pues los hondureños siempre actuamos sobre esa dinámica. Nos vamos levantando, nos vamos moviendo, vamos actuando y por eso estamos aquí. Y muchos estamos dispuestos a apoyarnos porque juntos sabemos que lo podemos lograr. No sé si hay algún comentario, duda, pregunta o algún aporte de parte del equipo del CDE que quisieran agregar a esta jornada. Onelia, díganos en qué le podemos servir. Bueno, yo quiero, por favor, pedirles que cualquier consulta y solicitudes nos las hagan llegar al correo electrónico. De esa manera, en el correo electrónico va a ser mucho más fácil para nosotros poder responder y tener también su base de datos y estar en constante comunicación, ¿verdad? Lo pueden leer ahí en la presentación y también lo he mandado en varias ocasiones en el chat. Así es. Sí, cualquier pregunta adicional que tengan sobre algunas otras herramientas, acciones, igual nos pueden decir, podemos hacer algunas sesiones cortas, particulares. De repente hay personas que pueden tener algunas dudas que pues da pena, ¿verdad? O la confianza o por el tiempo de explicarse, pero con muchísimo gusto nos contactan y nosotros estamos para aportarles en este sentido. Sí, tenemos una última participación, Ruth. La licenciada Denia Lo quiere expresar unas palabras antes de finalizar el programa del día de hoy. Sí. Licenciada Denia, si nos está escuchando, ¿podría apoyarnos, por favor? Me dice que tiene un inconveniente. Un segundo, por favor. Sí. Que aparentemente ella también está en una reunión importante en este momento, creo que no va a poder tener la participación. Sí. Bien, entonces con esta pues nos despedimos.
Ha sido un honor para nosotros poder estar con ustedes en este momento. Entendemos la dura realidad que tenemos en nuestro país. Entendemos que será complejo, que el camino se ve la luz, se ve lejos, que todavía hay zonas que están incomunicadas, que hay personas que hasta hoy lograron accesar a sus casas, pero entender que habemos muchos que estamos trabajando, que queremos trabajar por nuestra Honduras, que queremos apoyarles a ustedes y que nuestro conocimiento y nuestra experiencia está aquí para que cada uno de ustedes en poco nosotros ayudarles a buscar nuevas ideas y nuevas formas, y el Centro de Desarrollo Empresarial del Valle de Sula y a nivel pues nacional, la red como tal, están buscando nuevas acciones para poder aportarles. Y bueno, la licenciada Denia nos dio las buenas noticias, ¿verdad? De algunas iniciativas de proyectos que esperamos pronto poder recibir las respuestas, así como algunas otras ofertas que existen actualmente. Por mi parte, agradecerles el tiempo y la atención. Sé que el mayor recurso que tenemos en este momento es el tiempo, y aprecio que ustedes lo hayan tenido para nosotros y que haya habido pues mucha participación y atención de parte de ustedes. Licenciado Sergio. Sí, lo último que les quiero pedir es, veo que me han estado poniendo bastantes correos en el chat, pero yo les pido encarecidamente que por favor nos respondan al correo electrónico. Denia, ahorita te cedo la palabra. Que por favor nos ayuden escribiéndonos directamente al correo electrónico, porque en el chat, una vez finalizado, vamos a perder esa información, pero en el correo electrónico podemos mantener esa data. Si son tan amables, por favor, a todos. Licenciada Denia, te cedo la palabra. Hola. Sí, gracias. Creo, nosotros estuvimos circulando un link de inscripción, ¿verdad? Si todos lo llenaron, ahí están sus correos y nosotros vamos a estarles enviando. Yo creo que tal vez así no es necesario que todos escriban al correo, sino que ya tenemos la base de datos. Entonces, ahí les estaremos enviando una copia, ¿verdad?, de la presentación, y también les estaremos enviando la encuesta, ¿verdad? Porque sí necesitamos saber cuál es ¿verdad?, la condición en que están cada uno de ustedes para poder ayudarles con sus planes financieros. Como les decía, voy a circular ahorita que terminemos la reunión, voy a circular los dos links. En ese link ustedes colocan su correo electrónico. Entonces, automáticamente el día de mañana van a estar recibiendo, ¿verdad?, la presentación, van a estar recibiendo toda la información. Así que no se preocupen. Y también, ¿verdad?, algo que se me olvidó mencionar es que este proyecto de liderazgo y rescate empresarial está certificado por la Universidad de San Pedro Sula, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, vamos a recibir un taller con UTH para que puedan tener todos su página web gratuita. Entonces, quiero agradecer esta noche a la licenciada Ruth Caballero, al licenciado Sergio Pascua y a los asesores del CDMIPYME que están aquí presentes, ¿verdad?, que la mayoría de ustedes ya todos los conocen. A Alejandra, a Jennifer, a Zaida, a Byron, ¿verdad? La ingeniera Yulisa lamentablemente no tiene energía ahorita, pero estamos todos para servirles, para apoyarles. Continúen en el chat y ahí vamos a estarles informando de nuestra próxima reunión y de los avances que tengamos para ayudar a nuestras MIPYMES que ahorita están damnificadas. Sí, me preguntan si todavía se pueden inscribir más emprendedores. Claro que sí. Claro que sí. Pueden inscribir. Bueno, muchas claro que gracias. Sí, son bienvenidos, les esperamos. Sí, así es. Y si tienen alguna duda o algo que ha quedado estos nuevos emprendedores, en la sesión del próximo miércoles, pues ahí seguimos abordando, completamos las dudas que tengan. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches y que Dios los bendiga. Amén. Buenas noches. Gracias a todos. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches y que tengan una buena noche y pues mañana también saldrá el sol. Un gusto y hasta pronto.